Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo soy el profesor Julio Solís Castillo, soy docente universitario en las escuelas de posgrado de la USIL y de UTP. También soy asesor de tesis y jurado de tesis. También me desempeño, o podríamos decir que soy un especialista en tecnologías. Me gusta trabajar mucho con tecnologías aplicadas a la enseñanza en diferentes carreras, ¿no? Bien, bueno, agradezco a la invitación de parte del doctor Chamoli, del decano, del vicedecano, ¿no? De la universidad, por la invitación a esta ponencia. Y vamos a empezar trabajando todo lo que es la investigación cualitativa en el ámbito jurídico. Vamos a hacer una parte donde yo voy a explicar y después vendrá una ronda de preguntas de parte de ustedes para poder absorberlas. En la actualidad, nosotros estábamos un poquito acostumbrados a hacer la investigación cuantitativa siempre, ¿no? Siempre basándonos en datos, en cuestionarios, en escalas valorativas que nos permitían a nosotros sacar algunas conclusiones al respecto. Pero la investigación cualitativa va un poco más allá que eso, ¿no? Incluso en los enfoques mixtos, en donde está la investigación cuantitativa y cualitativa, se puede observar de que nosotros podemos hacer varios instrumentos de diferente corte. En la investigación cualitativa es mucho más enriquecedora. ¿Por qué? Porque se enmarca más que todo en poder traer los datos de los mismas o de las mismas personas que participan en el fenómeno que vamos a estudiar. Y vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Vamos a poner un pequeño ejemplo. ¿Cómo les sería de repente a ustedes más enriquecedor traer los datos de una persona? Cuando ustedes van de repente a un trabajo y son jefes de un área, ustedes lo que normalmente hacen es llamar a los trabajadores y conversar con ellos, saber sus expectativas, sus opiniones, eh, preguntarles sobre cómo es el trabajo, qué cosa es lo que ellos se desempeñan, qué cosa podrían mejorar del trabajo, ¿no? En el ámbito jurídico, ustedes podrían ver aspectos relacionados hacia lo que son los casos, las casuísticas, cómo es que se han llevado a cabo, qué cosas se han hecho. Pero esas cosas que nos podrían a nosotros proporcionar, sería mejor si es que lo escuchamos de sus propios actores, o sería mejor hacer algunas entrevistas sobre la forma en que ellos lo han llevado los casos, para poder saber algunas aristas que podrían haberse dado dentro, que eso no me lo proporciona una encuesta o un cuestionario. Un cuestionario solamente recoge datos, no va a recoger datos, o una escala valorativa va a recoger algunos datos. Pero cuando son contadas a través de un focus group, de una entrevista personal, salen algunas cosas o algunos aspectos relacionados al tema que no lo podemos tener cuando hacemos un enfoque cuantitativo. Solamente vamos a obtener algunos datos y algunas respectas que lo vamos a cuantificar y sacar en algunas tablas, o dependiendo lo que hagamos, o la estadística que empleemos, ¿no? La esencia de la investigación cualitativa, ¿ya?, trata de comprender de qué manera ocurren los fenómenos, ¿no?, en un ámbito, ¿no?, y la perspectiva que tienen o las opiniones que tienen las personas sobre ello. Siempre nosotros tratamos de determinar, explicar o describir de qué manera las personas experimentan estas determinadas situaciones, cómo se obtienen los datos, cómo se analizan, las percepciones que tienen las personas que están relacionadas con el fenómeno. La investigación cualitativa siempre nos da mayor profundidad en las investigaciones, ¿no? Y más allá todavía la investigación mixta, o sea, que es lo máximo, podríamos decir, de la investigación, ¿no? Hacer una investigación mixta donde podemos tener los dos tipos de enfoques, ¿no? Dentro de esta investigación cualitativa tenemos una parte donde nosotros podemos tener la información de los mismos actores, de las mismas personas que están involucradas en el tema. Otro, tenemos que tener capacidad de escucha, tenemos que estar relacionándonos con las personas que han experimentado el fenómeno o que van a experimentar el fenómeno. Y tenemos que escuchar a los actores, a las personas, cómo es que han hecho el trabajo, qué cosas es lo que le han podido observar,
qué pudo haber estado no previsto de repente en estas situaciones o qué cosa aprendieron ellos sobre el caso también, ¿no? Otra de las cosas son las fuentes, en donde nos valemos de la investigación cualitativa. Las fuentes son también teóricas, ¿no? Porque también hacemos unas bases teóricas sobre el tema, pero también lo extraemos de los propios autores. Son fuentes de primera mano, ¿no? Podríamos decir, ¿no? En la investigación cualitativa lo que se busca más es el análisis de la información, ¿no? No busco tanto el poder hacer una descripción de tablas o descripción de gráficos estadísticos, sino analizar la información que te dan las personas sobre el tema. Y sobre eso puedo yo sacar alguna conclusión y dándole un fundamento o un argumento más consistente si es que busco algunas citas que coincidan con lo que me dicen las personas sobre el tema. Luego tenemos a la observación. La observación es una forma también de poder apreciar o trabajar con la investigación cualitativa. Y lo más importante es cómo interpretemos los datos. Siempre en estos casos de la investigación cualitativa hay muchas personas que no se enfocan en ello. ¿Por qué? Porque toma más tiempo que la investigación cuantitativa. Toma mucho más tiempo porque, como les decía a ustedes, cuando aplican los instrumentos no son números solamente que yo tengo que sacar y lo pongo en un programa básico como es el Excel y puedo sacar los gráficos estadísticos que corresponden, o si no, sacar la t-student o alguna correlación que me va a ayudar a interpretar esos datos, ¿no? Eso es sumamente fácil porque ahora hay software que lo hacen. Lo único que nos vamos a tomar tiempo es de ingresar la información y después ir aplicando diferentes clic en el programa para poder sacar la información. En la investigación cualitativa es el investigador quien recoge la información del propio actor y la empieza a analizar. ¿Ya? Si a una sola pregunta, por decir, hay 10 estudiantes, 10 abogados, 10 doctores, 10 magistrados que opinan sobre esa pregunta, nosotros tenemos que tomar la información de los 10, analizar una por una y sacar una conclusión de ellas. Entonces, imagínense si un instrumento o una entrevista tienen 10 preguntas y son 10 magistrados, son 10 por 10, son prácticamente como 100 respuestas que tienes que analizar. También hay algunos estadísticos que nos ayudan a trabajar con esto, como es el Atlas T. Pero el Atlas T también tiene una parte en donde nos puede sacar un mapeo de todo lo que nos responden, puede sacar algunos organizadores visuales sobre ello. Pero lo más importante aquí es tu análisis como investigador y qué cosa puedes decir sobre esos datos que te proporciona el software Atlas T. ¿Cómo debemos plantear el problema de investigación cualitativa? Aquí en esto es parecido a lo que nosotros hacemos en la parte cuantitativa. Primero debemos contextualizar el problema de lo general a lo específico. De repente alguno de los investigadores conocerá, había un método denominado el método del embudo, ¿no? Que íbamos de la parte más general a lo más específico. Empezábamos a nivel mundial, ¿no? Luego veníamos bajando hacia algunos países del exterior, podría ser de Europa, de Norteamérica, de Centroamérica o de Asia, ¿no? De cualquier país que esté fuera de nuestro ámbito. Luego bajábamos hacia Latinoamérica, cómo es que se desarrollaba este fenómeno en Latinoamérica, y luego entrábamos al Perú, y más específicamente entrábamos a la institución donde nosotros estábamos trabajando, ¿no? En donde vamos a hacer el estudio. Luego de eso, tenemos que especificar bien el problema, ¿no? Tenemos que especificar bien el problema. A veces cuando tú ves una tesis, a veces el estudiante te dice las maravillas que ha encontrado sobre el tema que va a ver o que va a tratar, pero no te explica cuál es el problema en sí, porque nosotros hacemos esta investigación para solucionar o tratar de solucionar un problema. Entonces, a veces los estudiantes solamente escriben todo lo bueno que está pasando en la institución, ¿no? Pero tú le dices, bueno, ¿y dónde está el problema? Y a veces se quedan pensando y no saben qué decirte. Y uno tiene que decir, bueno, tienes que encontrar en dónde es que está sucediendo este problema
para poder explicarlo aquí en tu tesis y sustentarlo también si es que hay alguna cita con ello, ¿no? Luego de eso tenemos las preguntas y los objetivos de investigación. Dentro de las preguntas y objetivos de investigación tenemos que plantearlas de acuerdo al enfoque cualitativo. En estas preguntas tienen que estar direccionadas a tratar problemas que sean mucho más amplios que el poder determinar, ¿no? El de poder determinar o sacar un número o cuantificar algo, ¿no? También tenemos que ver la justificación y viabilidad. Esta justificación y viabilidad también lo vemos en los enfoques cuantitativos, ¿no? Son parecidos, o sea, tienen cierto parecido a esto. Lo que cambia más que todo son las preguntas, los objetivos y el diseño de investigación en cómo es que se va a llevar esto, ¿no? Y cómo se van a tratar los datos, que es lo más interesante, ¿no? Cómo vamos a analizar, qué cosa tenemos que ver dentro de ello. Aquí he hecho un pequeño ejemplo de cómo se debe hacer el planteamiento de un problema de investigación. Dentro del problema de investigación, nosotros debemos de incluir primero el propósito central, los objetivos y preguntas de investigación. Se generalizan y se van afinando. En las investigaciones cualitativas no existen hipótesis, ¿ya? Porque nosotros, si planteamos una hipótesis, podemos de repente caer en una inconsistencia al plantearlas porque no sabemos qué nos van a responder las personas o qué otros elementos han considerado dentro del trabajo que ellos han hecho que nos pueden desviar completamente de lo que nosotros hemos planteado. Estas investigaciones no tienen, por lo tanto, hipótesis. Tampoco se trabaja tanto con dimensiones, sino más que todo se trabaja con categorías, ¿no? Tenemos aquí la justificación del estudio también, que le venía hablando de ello, la viabilidad, exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, la selección del ambiente o contexto inicial. Debes de seleccionar el ambiente o el lugar en donde vamos a trabajar y ahí debe hacerse mucho más específico. Esto lo voy a abordar más que todo donde tú propones la muestra, ¿no? Cuando propones la muestra de estudio, tienes que estar seguro de a cuántas personas vamos a poder entrevistar o encuestar. En los datos cuantitativos, cuando tú propones esto, hay una parte estadística incluso que te dice cuántos estudiantes deben participar en tu muestra, cuántos participantes o cuántas personas de cualquier profesión que quieras en donde lo estés aplicando. Pero aquí no, aquí podrías trabajar con algunos casos solamente. Ya podrías tomar unas 5 o 10 personas a las cuales puedes entrevistar. Algunos me decían, profesor, ¿puedo tener 5 personas solamente? Sí, podrías hacerlo con 5 personas. Si estas personas representan de repente a un grupo de trabajadores o representan de repente a un grupo de magistrados, un grupo de abogados, a un grupo de personas que ellos reciben directamente de las otras personas, reciben alguna información o retroalimentación sobre lo que está pasando en el fenómeno que tú quieres estudiar. Definir cuáles son los casos, unidades o participantes es importante. Definir los conceptos o cuestiones potenciales o considerar también. Tienes que ir planteando tus variables o tus categorías que debes de tratar de una vez, ¿no? Decidir en qué lugar se recolectarán los primeros datos. Luego, en el ingreso al campo, no quiere decir que vamos a ingresar al campo a trabajar. El campo se refiere a el lugar donde tú vas a hacer el estudio. O sea, si puede ser en una oficina, una institución, un bufete de abogados, ¿no? Una corte superior, etcétera. Eso sería el campo en donde tú vas a desarrollar tu estudio. Explora el concepto que se seleccionó, considerar la convivencia y la accesibilidad del lugar, ¿no? En muchos lugares también hay muchas limitaciones en ingresos al campo. Por decir, hace un momento a veces recibo un mensaje de un estudiante que me dice, profesor, ya conseguí dónde aplicar mi investigación, porque a veces es difícil. Inclusive la misma institución donde tú trabajas o donde quieres aplicar el estudio no te da los permisos necesarios para hacerlo. ¿Por qué? A veces por temor, ¿no? A los resultados que se obtengan. Más que todo eso, ¿no? El temor de los resultados que tú puedas obtener
con el trabajo que estás realizando y las conclusiones o el análisis que hagas de ello. Entonces, a veces los estudiantes también se encuentran entre la espada y la pared entre ver en qué lugar pueden aplicarlo. Y aquí, en esta parte también, tienen que tener en cuenta de que los fenómenos se tienen que haber dado o se pueden ir siguiendo, ¿no? Pueden irse siguiendo hasta la conclusión de ellos para poder sacar la información. Por decir en algunos casos, un ejemplo de un estudiante que me puso, no sé si de repente ustedes han podido escuchar el término de gamificación. Yo, como soy educador y también trabajo en algunas universidades, ahorita está muy de moda este término. Y me preguntaban, profesor, queremos hacer un trabajo sobre ello, ¿no? Una tesis. Y entonces se daban de cuenta que la mayoría de profesores no gamifica, solamente utiliza algunas herramientas digitales en sus entornos y piensan ellos que eso es gamificar, ¿no? Entonces, cuando se le proponen las preguntas, porque hay otros aspectos que demanda esta gamificación, los profesores no saben qué responder sobre ello y después se dan cuenta los propios estudiantes o los propios autores o tesistas se dan cuenta de que el trabajo no estaba bien direccionado porque no se utilizaba estas herramientas o no se utilizaba correctamente la metodología. Es como que planteas algo que no se ha hecho o no se está dando de la manera correcta como debería llevarse. ¿Cómo plantear el objetivo cualitativo? En el objetivo cualitativo, para poder hacerlo, siempre vamos a utilizar algunos de estos términos o estos verbos, ¿no? Primero el describir, otro puede ser el entender, ¿no? El comprender, el examinar, el descifrar, el analizar, el valorar, el evaluar, el determinar. En el caso de que tú puedas determinar, ¿no? Eh, las opiniones o las percepciones que tienen algunas personas sobre algún tema, ¿no? Evaluar el impacto. Estas dos últimas de abajo, las dos últimas están hechas o concebidas para investigaciones de diseño, investigación-acción. Los otros que están arriba se puede trabajar con los que son enfoques fenomenológicos, o disculpen, diseños fenomenológicos. Nosotros normalmente estamos viendo en la parte cualitativa la mayor parte del tiempo dos tipos de diseño, que son el fenomenológico y el de investigación-acción, que son los más utilizados. Hay otros también de teoría fundamentada, ¿no? Pero tanto el fenomenológico como la investigación-acción tienen mucha más riqueza para poder hacer el análisis que los otros que le he mencionado, ¿no? La descripción, siempre tú vas a describir lo que tú encuentras, ¿no? Entender también podría ser un verbo cualitativo. Entender cómo es que se dan los fenómenos dentro de la institución. Y los fenómenos me refiero yo a los temas, a las variables de estudio, para que lo comprendan mejor, ¿ya? El comprender, aunque viene a ser un verbo o puede ser una capacidad bastante básica, ¿no? El comprender, también es parte del objetivo cualitativo, ¿no? También tenemos lo que es examinar, ¿no? Examinar, que quiere decir ver, hurgar, verificar cómo es que se están dando estos temas o estas variables dentro de una institución. El descifrar, bueno, todos sabemos que para poder entender a las opiniones que te dicen algunas personas, tú tienes que descifrar qué cosa es lo que te quieren dar a entender. Hay bastantes factores que afectan el desarrollo de una institución, el desarrollo de una persona que está a cargo de alguna institución, ¿no? O en los mismos trabajadores, que hay jefes que ni siquiera pueden apreciar esto porque ellos a veces tampoco no lo dicen por miedo. Y tú también tienes que ver de que estos estudios cualitativos sean bastante discretos y que no se puedan poner hacia la colectividad, ¿no? Por lo general, cuando nosotros hacemos esto, no ponemos nombres ni apellidos, ponemos persona uno, sujeto uno, ¿no? Estudiante uno, 2, 3, 4, 5,
¿no? Persona uno, trabajador uno, 2, 3, 4, 5. No ponemos nombres ni apellidos y tampoco podemos proporcionar a las autoridades, ¿no? A las autoridades, a los jefes inmediatos, la información de las grabaciones, porque eso te pertenece a ti y a la persona que ha sido encuestada, ¿no? Tú tienes que tener cierta reserva con ello, tienes que ser bastante reservado con ello porque podría haber dificultades luego si es que tú proporcionas esa información y el jefe o la persona que está ahí puede tomar alguna represalia con ello, ¿no? También le truncarías el trabajo para otras personas que quisieran hacer esta investigación, porque de repente dirían, no, si hablamos mucho o decimos los aspectos que no están bien dentro de esta institución o dependiendo de los que ellos quieran hablar con usted, podrías perjudicarlos si ya no quisieran hablar o ser objetivos con la información que te dan, ¿no? Ya no sería veraz tampoco la información que te pueden proporcionar. El analizar siempre se utiliza. Incluso yo la vez pasada hice un trabajo mixto y vimos, los objetivos era analizar la correlación, ¿no? Porque había una parte de análisis cualitativo y la otra parte era cuantitativo. Y en el análisis se trabaja mucho cuando nosotros hacemos las encuestas, ¿no? Con los cuestionarios a las personas, les aplicamos esto y ellas te proporcionan información bastante valiosa y tienes que ir buscando similitudes de repente entre ellos, lo que te han respondido. Y eso ir sacando aparte y luego analizarlo aparte para sacar una conclusión general de las respuestas que te dan, ¿no? El valorar también la información, valorar lo que te proponen, lo que te dicen, el evaluar la información también es muy interesante, cómo es que evaluamos la información que tú llevas a cabo. Cada uno de ellos tenemos que ver luego también con los objetivos específicos que se plantean en la investigación, porque ellos son, como se dice, una o dos variables o dos subpilares que tienes que ver dentro de la investigación cualitativa. ¿Qué verbos debemos de excluir dentro de estas investigaciones cualitativas? Determinar el efecto es uno de ellos, ¿no? Y a veces mucho utilizamos este tipo de verbos, determinar el efecto. Solamente podemos determinar cuando hagamos un trabajo o una investigación de investigación-acción. Solamente así. Luego, no debemos de incluir el verbo generalizar, no debemos de incluir el verbo probar o demostrar. Todos estos de aquí están relacionados al enfoque cuantitativo y no cualitativo. Todos estos nos van a llevar a nosotros a sacar, a obtener información contable, o sea, que se pueda cuantificar, poder poner datos numéricos más que todo para poder sacar las conclusiones de nuestro estudio. Excluir adjetivos calificativos también es muy importante dentro de esto, ¿no? Uno de ellos puede decir exitoso, útil, positivo, agradable, negativo. ¿Por qué debemos de excluir estos adjetivos calificativos? Porque no sabemos si esto es exitoso, ¿no? O qué concepto tiene para ti o para la otra persona ser exitoso, ¿no? Algunos pueden traducir el éxito en tener dinero, otros de repente su éxito es tener una buena familia, o otro de repente el éxito puede ser tener un buen trabajo, ¿no? Entonces son determinadas situaciones que no podemos poner dentro de la investigación. ¿Qué cosa es útil o qué no es útil también dentro de la investigación? Tú podrías tener tu concepto o para ti podría tener un significado, qué cosa es útil, y para otra persona puede ser otra cosa, completamente distinta a lo que tú planteas. Positivo o negativo, igual, eso depende de la percepción de la persona. ¿Ya? Para algunos puede ser positivo y para otros puede ser negativo, o agradable, desagradable, dependiendo de lo que utilicemos, ¿no? Verificar el diseño de investigación.
Esto estaba hablando hace un momento sobre los diseños más utilizados son el fenomenológico que vemos de color naranja y el otro es de investigación-acción. El fenomenológico es cuando ya han ocurrido los hechos, se han dado los hechos y tú tomas una entrevista a alguien para poder saber o tener la información de primera mano de esa persona, cómo es que se ha realizado esto. El etnográfico es cuando hacemos trabajos con comunidades, con pueblos, con diferentes personas de diferentes culturas, sexo, condición de raza también, ¿no? Dependiendo de ese tipo de investigación se hace con ello. Y la investigación-acción es cuando tú llevas a cabo un determinado programa, un determinado plan que tú quieres experimentar y saber qué te puede llevar hasta el final, ¿no? Por decir un ejemplo, sería lo mismo en cualitativo si hablamos de diseños cuasi experimentales, ¿no? En donde ustedes hacen una aplicación, por decir, hacen un programa y quieren ver cómo después de 5 o 6 sesiones o 5 o 6 casos, cómo termina esto, ¿no? Aplicas un antes y un después. Explicas cómo ha sido antes y cómo ha sido un después. Esto es la investigación-acción. Toma más tiempo que la fenomenológica, pero en la fenomenológica tenemos que tener en cuenta que ya debe haber sucedido el fenómeno, debe haber pasado. Luego tenemos el de teoría fundamentada. El de teoría fundamentada se refiere a que nosotros tenemos que sacar información de bases teóricas, de datos teóricos, de análisis de documentos, ¿no? Que de repente no aportan en la parte, más que todo en las bases teóricas, pero no tendría mucho más profundidad que en el análisis que las dos de arriba, ¿no? Y las dos de arriba me refiero a la fenomenológica y la investigación-acción. Luego tenemos el otro diseño que es narrativo, es como narrar los hechos, todo es como es que tú has venido haciendo un trabajo, has llevado un caso, lo has resuelto. Esa es la forma como podemos hacer también investigación. Luego del planteamiento del problema también, que es el primer capítulo de la tesis, tenemos lo que es la justificación y viabilidad. Igualmente al enfoque cualitativo, también tenemos la justificación teórica, práctica, metodológica, social y la viabilidad de tiempo, de recursos y de espacio. En cuanto a la justificación teórica, tienes que buscar información relevante sobre el tema. Siempre es importante tener en cuenta de que cuando tú haces tus trabajos de investigación, busques información fidedigna, de buena fuente, de que pueda ser contrastada y corroborada, de que venga de algunos libros que no sobrepasen los 5 años de antigüedad, que es lo que se está pidiendo ahora, ¿ya? Y eso es muy importante porque a veces hay estudiantes que vienen con libros del 80, del 75, del 78, ¿no? No ocurre así para las leyes, ¿no? Las leyes pueden tener vigencia antigua y todavía siguen prevaleciendo hasta que no se derogue, ¿no? O que salga una modificatoria. Pero sí, son libros, tendrían que tener ustedes en cuenta de que no deben exceder los 5 años de antigüedad. Entonces, en la justificación teórica lo que se pone o lo que se debe poner es que la presente investigación tendrá información bastante actualizada, ¿no? Sobre el tema en mención, de que se han explorado bases de datos o artículos académicos que hablen sobre el tema y cómo es que han sido tratados durante su desarrollo, durante la investigación que se ha hecho anteriormente, ¿no? Luego tenemos en la justificación práctica. En la justificación práctica, lo que nosotros debemos argumentar o fundamentar en ella es que cómo esto de aquí nos sirve a nosotros para poder aplicar dentro de la práctica diaria de nuestra carrera o de nuestra profesión. De qué manera es que esta tesis o esta investigación aportará prácticamente a las personas para resolver determinados casos. Luego tenemos la justificación metodológica. En la justificación metodológica te puede ser bastante útil saber qué método es que han seguido ciertas personas para poder resolver un caso.
Y aquí tú puedes decir, ¿no? O argumentar de que la tesis o la investigación que estás realizando aporta metodológicamente a los nuevos magistrados o abogados o defensores, de qué manera es que podrían resolver más rápido un caso dependiendo de un método u otro que se haya tenido en cuenta, ¿no? La justificación social también, porque esto involucra a toda una sociedad o un campo investigativo, a un grupo de investigadores que están en constante evolución y también interrelación con muchas personas. Y de qué manera esto puede ayudar a tener una sociedad mucho más justa. En cuanto a la viabilidad, tenemos tres tipos de viabilidades, ¿no? La de tiempo, la de recursos o de espacio. Viabilidad de tiempo, nosotros tenemos que argumentar cuánto tiempo es que tenemos para poder hacer esto. Si hay alguna limitación, también tendríamos que decirlo, ¿no? Por decir, ahorita nosotros estamos limitados de recursos, limitados de espacio y limitados de tiempo. Y es comprensible porque las universidades no han parado, o sea, siguen funcionando. Pero para muchos alumnos ha sido bastante difícil la viabilidad de espacio y de tiempo. Y de recursos también. Uno, porque, por decir, tú terminas tu carrera y a los estudiantes a veces le dan un tiempo para que presenten, ¿no? La investigación o el proyecto de investigación y después la puedan sustentar. Y tienen ciertas limitaciones, pero algunos me dicen, profesor, ahora me han dado poco tiempo para hacer este trabajo. Tengo solamente un tiempo para aplicar y la universidad ya no está trabajando como era antes. Las universidades ahora todo es en línea. Y profesor, he perdido mi trabajo, ya no lo puedo aplicar con mis alumnos, ¿no? Ya no tienes el espacio para poder hacerlo. O antes de repente tú estabas trabajando con una coordinación, con alguien que te podía ayudar para poder aplicar tu investigación y en ese momento ya no se puede contar con ello. O si no, tú necesitas entrevistar a personas y te dicen, sabes que la persona que está aquí ya no la puedo ver, solamente tengo que entrevistarlo por vía Zoom o por vía Google Meet o cualquier otro programa de videoconferencia con el cual puedas trabajar, ¿no? La limitación, la viabilidad de recursos también, ¿no? Si es que tú vas a tener los recursos necesarios para poder hacerlo. Y no solamente se refiere a los económicos, sino también a los recursos que te puede proporcionar la universidad, como el acceso a bibliotecas, el acceso a la información, a algunas bibliotecas indexadas, que eso sí lo podemos tener por internet, pero si nos es difícil irnos o trasladarlos a un lugar o presentar un documento formal en la universidad o la mesa de parte que en donde nosotros queremos aplicar la investigación, no está funcionando, no está operando normalmente o se demora demasiado para atendernos, eso tendríamos que poner si es viable o no es viable dentro de la institución, de la investigación que estamos haciendo, ¿no? Siempre hay bastantes limitaciones. En este tiempo, más que todo, está habiendo muchas limitaciones para realizar las investigaciones, pero esto no quiere decir que no se pueda realizar, ¿no? Hay que tener en cuenta de que debemos de ir viendo de una vez cómo es que vamos a aplicar y en dónde, lo más importante, en dónde, y si esto ya se ha hecho, ¿no? A modo de resumen de esta ponencia, tenemos aquí que la investigación cualitativa se realiza en ambientes naturales en donde se desenvuelven los participantes, las personas que participan de ella, ¿no? Las variables no se manipulan ni se controlan, por eso es que le estaba diciendo que no se proponen hipótesis. ¿Por qué no se proponen hipótesis? Porque pueden cambiar, las personas pueden pensar de diferentes modos a la que tú piensas. ¿Ya? La opinión de uno no puede ser tu opinión, o la opinión de dos o tres personas puede diferir del resto de sus compañeros y también tendrías que fijarte en ello. ¿Por qué es que estas personas piensan de esa manera o perciben la situación de esa forma? Se toman las percepciones u opiniones de los propios participantes, de las personas que han participado, los que están llevando a cabo los procesos, de cómo es que ellos lo han hecho. Y los datos no se reducen solamente a valores numéricos, más que todo son análisis redactados y textuales de lo que ellos pueden encontrar dentro de su indagación.
Esta situación en la investigación cualitativa se está dando mucho en varias universidades, en varias carreras, en donde es necesario de repente replantear el tipo de enfoque con que se llevan las investigaciones. ¿Por qué? Porque ahora en el campo jurídico más que todo las personas ven mucho más casuística y las casuísticas no es que no se pueda hacer, pero sería más rico, más enriquecedor y mucho más profundo poder sacar esa información de los mismos actores, ¿no? Los mismos actores que participan en ella. Con ello podríamos enriquecernos mejor nosotros y saber y conocer a mayor profundidad todos estos aspectos y qué cosas han estado relacionados dentro de ello. El enfoque cualitativo se está aplicando ahorita para casos de medicina, para casos de educación, para casos de derecho. Para este tipo de carreras se están aplicando bastante los estudiantes y se han dado cuenta de que esto le permite un poquito menos estar parametrados en solamente los números. En el caso cuando tengamos la capacitación sobre lo que es el análisis de datos, ahí vamos a ver cómo es que deberían plantearse el análisis de datos para el enfoque cualitativo. Para cualquier información o cualquier asesoría, acá le dejo mi información. Este de aquí abajo es mi canal de YouTube. Esta conferencia está siendo grabada por si acaso, si desean verla luego, lo podrían entrar a este canal de YouTube o si no, aquí en los códigos QR que pongo al costado, también podrían poder capturarlos y directamente te va a llevar a la información. El de arriba es del LinkedIn que yo manejo y el de abajo es del canal de YouTube. Bien, ahora quedo a disposición de ustedes sobre las preguntas que quieren hacerme al respecto del tema tratado. Si existen alguna pregunta, le agradecería. Muy buenas noches, ¿cómo está?